El Gobierno pone freno a la morosidad y pagará las facturas pendientes de las administraciones públicas que deben 40.000 millones de euros a empresas. El impago por parte del sector público ha provocado el cierre de miles de empresas en estos años de crisis y esta iniciativa será un balón de oxígeno para todas aquellas que estaban a punto de seguir el mismo camino. Se trata de la primera medida del Ejecutivo de Rajoy encaminada a estimular el crecimiento de nuestra economía. Esto es 5 días. Bienvenidos a este repaso semanal de la actualidad de España y de Andalucía. El Consejo de Ministros aprobaba este viernes el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria por el que las administraciones públicas saldarán su deuda con los proveedores. Las empresas cobrarán las facturas pendientes con las administraciones, en especial comunidades autónomas y ayuntamientos, y que ascienden a un total de 40 millones de euros. Será a través de un consorcio entre la banca y el Instituto de Crédito Oficial y se aplacará así una de las principales causas del estancamiento económico, la alta morosidad. La norma obligará a todas las administraciones a presentar sus cuentas, equilibrio o superávit. Una medida, como les decimos, para estimular el crecimiento de la economía, porque tal y como ha avanzado esta semana la Comisión Europea, España entrará en recesión en el primer trimestre de este 2012. En solo 3 meses, Bruselas ha pasado de vaticinar un crecimiento para 2012 del 0,7% a una caída de un punto porcentual. En la misma línea que el FMI y el Banco de España, la Comisión Europea pronosticaba el jueves una nueva recesión para nuestro país y Grecia, Portugal e Italia. La economía helena se contraerá un 4,4%, lo que supone una caída mayor que el 2,8% que había calculado el pasado otoño. La italiana también caerá más que la nuestra, con un 1,3% de caída. Las cifras del mes de noviembre se han quedado totalmente desfasadas. En solo 3 meses la crisis de deuda en la zona euro se ha acentuado y los recortes en el sector público, el bajo consumo privado por el paro y el alto endeudamiento han provocado que el horizonte económico vuelva a torcerse. Desde esa posición de realismo lo que haremos es empezar la tramitación del presupuesto del Estado para el año 2012, que conllevará la adecuación de los presupuestos de comunidades autónomas y de corporaciones locales y fijando un techo de gasto y un objetivo de déficit público adecuado a ese nuevo escenario que tenemos por delante. Insisto, es un nuevo escenario de desafío, o sea, es un nuevo escenario para vencer. España volverá a entrar en recesión en el primer trimestre de este año y acabará 2012 con una caída del 1% del Producto Interior Bruto. Con esta cifra, el Ejecutivo Comunitario ha rebajado en casi 2 puntos su pronóstico de noviembre, que daba un crecimiento del 0,7% para España, pero sus cálculos son más positivos que los del FMI y los del Banco de España. Estas previsiones son las que esperaba el gobierno de Mariano Rajoy para elaborar los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, Bruselas advierte, la contracción del PIB podría ser mayor. En sus cálculos no ha tenido en cuenta los recortes adicionales que el Gobierno incluirá en los presupuestos de 2012 para cumplir los objetivos de déficit fijados en 4,4%. Un porcentaje que Bruselas avisa no modificará mientras no se conozca la cifra exacta de déficit con la que cerró 2011 y el origen de la desviación que descubrió el Ejecutivo de Rajoy. Y un día antes, el miércoles, en el Congreso de los Diputados se abría paso a la dación en pago, la posibilidad de saldar la hipoteca entregando la vivienda al banco. Una iniciativa que no será obligatoria para las entidades financieras. Se podrán acoger a ella de forma voluntaria. Podrán acceder a ella las familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro. A cambio, los bancos podrán beneficiarse de deducciones fiscales. Lo anunciaba el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la sesión de control al Gobierno. Actualmente en España hay 1,5 millones de familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo. Se trata de una medida incluida en el Código de Buenas Prácticas para las entidades financieras que el Ejecutivo impulsará. Además, para evitar desahucios, este código permitirá durante al menos 2 años habitar en la vivienda antes del desalojo. Y también para las familias dentro del umbral de exclusión que comentaba anteriormente, se debería permitir la dación en pago como medio liberatorio de la deuda. Se incluiría la previsión de que cualquier desalojo de la vivienda adjudicada no se llevará a cabo hasta que hubiera transcurrido un tiempo prudencial, como por ejemplo 2 años, que pudiera ser prorrogable y mediante un pago de una renta a la entidad que se pudiera considerar como justo y como aceptable.
Pues en este mismo escenario y por segunda semana consecutiva la reforma laboral tomaba un gran protagonismo. La mayoría de los grupos parlamentarios preguntaron por ella tanto al presidente del Gobierno como a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Desde las filas socialistas siguen sosteniendo que provocará más despidos y Rajoy defendía que es buena, justa y necesaria y que los despidos masivos ya se han producido con las anteriores reformas del mercado de trabajo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pide al líder del PSOE que se sume a la reforma laboral. De no hacerlo, asegura que se quedarán solos junto con los sindicatos. Esa ha sido la respuesta del jefe del Ejecutivo a la pregunta de Alfredo Pérez Rubalcaba sobre si el Gobierno había valorado los efectos de esta reforma. Era el primer cara a cara de ambos líderes después de las manifestaciones por las calles de toda España en contra de los cambios en el mercado de trabajo aprobados por el Gobierno. Y a ella se refería la ministra de Empleo, Fátima Báñez. ¿Y son importantes las movilizaciones? Claro que sí, pero tan importante como la marea de ciudadanos que el 20 de noviembre votaron al Partido Popular para hacer las reformas que este país necesita para salir de la crisis, señora diputada. La ministra asegura que respeta a los manifestantes y, en la misma línea que Rajoy, recuerda que el Gobierno tenía el deber de hacer esta reforma y que la anterior política laboral tenía el despido como única alternativa. Como ejemplo, Báñez se ha referido a Extremadura y Andalucía. En mi tierra, encima, para tristeza de todos los andaluces, han jugado con el dinero público, con el dinero de la solidaridad, con el de los ERE falsos, el dinero del desempleo, para llevárselo crudo, 3 socialistas, en perjuicio de todos los andaluces. Eso es lo que hacen ustedes cuando gobiernan. Despido masivo, fraude en las políticas de desempleo y más crisis, señora, no de elecciones en esta Cámara. La ministra de Empleo recuerda que además el texto aprobado ya no incluye el despido exprés y que a partir de ahora este tipo de prácticas serán causales. Y en las calles han continuado las protestas contra esta reforma. El pasado fin de semana los gritos contra el texto aprobado por el Gobierno y los recortes se extendieron por más de 50 ciudades españolas. Las concentraciones más numerosas fueron las de Madrid y Barcelona. La capital de España fue la que tuvo más afluencia, más de medio millón según los convocantes, 50.000 según fuentes policiales. Primera y multitudinaria protesta en la calle contra la reforma laboral del Gobierno, las más numerosas en Madrid y en Barcelona. Pero ha habido movilizaciones en 57 ciudades españolas. Las han convocado UGT y comisiones obreras contra una reforma que ven injusta con los trabajadores porque abarata el despido y atropella la negociación colectiva, pero además ineficaz e inútil porque dicen no servirá para crear empleo. Los líderes sindicales han hablado en Madrid antes de la manifestación y han insistido en que no buscan la confrontación, sino corregir el contenido de la reforma durante su tramitación parlamentaria. No queremos confrontar, nosotros queremos corregir en profundidad esta más que reforma laboral. Y las manifestaciones de hoy son un cauce, instrumento democrático para intentar conseguir ese objetivo. Yo entiendo, no se puede decir, una vez que se acaba de aprobar el Real Decreto, que se va a modificar totalmente, lo entiendo, pero hay un cauce que es el de la negociación. A la manifestación de Barcelona han asistido representantes del PSC, Esquerra e Iniciativa per Catalunya Verds. En Madrid ha estado el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, y también la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, que ha tenido que soportar los abucheos de un bloque crítico del 15M que también ha participado en la protesta. Desde Sevilla, el presidente del Gobierno, en la clausura del Congreso del Partido Popular, ha dicho que respeta estas movilizaciones, pero ha insistido en que es una reforma justa, buena y necesaria para el país. Para eso es necesaria. Los sindicatos permanecen en total desacuerdo con el texto y la patronal ha pedido esta semana añadir aún más puntos. El presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la COE, José Luis Feito, planteaba el martes que los parados puedan dejar de cobrar la prestación por desempleo en el momento en que rechacen la primera oferta de empleo. El dirigente de la COE recordó que en el resto de países europeos es inconcebible que los desempleados cobren paro si han recibido una oferta de trabajo. Feito destacó que la estructura de prestación por desempleo en España es muy generosa. En nuestro país, dijo, hay una mentalidad de que el paro es una especie de renta y que se tienen 2 años para buscar trabajo.
En Valencia, la denuncia de los estudiantes del Instituto Luis Vives por la falta de calefacción en sus aulas ha desembocado esta semana en protestas masivas que se han acabado extendiendo por todo el país. Según los manifestantes, la policía se excedió en su actuación y han exigido la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguraba que estudiarán los casos y que se actuará en consecuencia. Los de todos, los de que tienen el derecho a manifestarse y los ciudadanos que tienen el derecho a también que evidentemente sus libertades y sus derechos estén garantizados por los cuerpos de seguridad que tienen atribuida constitucionalmente esa misión. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. He dicho que nosotros estamos para controlar los excesos y no para excedernos en el control. Y en Sevilla se celebró el 17 Congreso Nacional del Partido Popular con el objetivo de renovar su ejecutiva federal. Pero en un PP más unido y cohesionado que nunca nos esperaban grandes cambios. Mariano Rajoy volvía a ser reelegido presidente del partido y María Dolores de Cospedal también repite como secretaria general. Tendrán 3 vicesecretarios, Carlos Floriano, Esteban González Pons y Javier Arenas, que ha recibido un apoyo unánime para el próximo 25 de marzo. Pocos cambios en la cúpula del Partido Popular que ha salido del Congreso de Sevilla. Mariano Rajoy ha sido reelegido casi por unanimidad como presidente del Partido Popular. María Dolores de Cospedal seguirá siendo su número 2 y continúa también Javier Arenas como vicesecretario de Política Local y Autonómica. La novedad, Carlos Floriano, que escala uno de los puestos más relevantes, la vicesecretaría de Organización, que hasta ahora ocupaba Ana Mato, y cierra el núcleo duro Esteban González Pons, aunque pierde peso con la vicesecretaría de Estudios y Programas. En su discurso ante el plenario del Congreso, Rajoy ha insistido en que ya no es hora de quejas sino de dar soluciones. Aún como candidato también ha proclamado su independencia y ha dicho que el cargo no se le subirá a la cabeza. Además ha lanzado un aviso a navegantes: no admitirá despilfarros en ninguna administración. Estamos administrando los intereses de todos y no podemos admitir negligencias, ni tolerar despilfarros, ni inventar problemas donde no existen, ni que cunda la discordia. No estamos para eso. La renovada dirección del Partido Popular cuenta con varios ministros como vocales, pero finalmente les ha apartado del núcleo duro. La idea era separar partido y gobierno para que ambos puedan trabajar con la máxima dedicación. Y si esto sucedía en Sevilla, los socialistas se congregaban en Málaga en la Convención Regional para redactar su programa de cara a las elecciones. José Antonio Griñán admitía que le parece difícil que el PSOE siga gobernando en la región y recordó a sus compañeros que el partido tiene 5 semanas para decirle a los andaluces que no tienen recetas mágicas, que no pueden prometer que terminarán con el paro simplemente por ganar las elecciones, tal y como hacen otros, dijo. Griñán pidió al resto de asistentes que trasladaran el proyecto que tienen entre manos, un proyecto, aseguró, claro, sólido y visible para reactivar la economía y que una crisis como esta no vuelva a producirse. Compañeras y compañeros, creed en vosotros mismos, como los andaluces siempre creyeron en nosotros, y solamente así haremos posible lo que parece difícil. Y esta semana hemos sabido que el Ministerio de Fomento ha multado a la Torre Peli en Sevilla por invadir el espacio aéreo. La Agencia Española de Seguridad Aérea, dependiente de Fomento, ha incoado un expediente sancionador al promotor de este rascacielos que Cajasol construye en la capital hispalense por un importe de 140.000 euros. Lo ha anunciado la ministra de esta cartera, Ana Pastor, en su primera visita institucional a Sevilla para reunirse con el alcalde Juan Ignacio Zoido. Un encuentro que se producía para analizar las infraestructuras viarias y ferroviarias de la ciudad. Después de comprobar su estado, Pastor denunció que la mayoría están sin licitar, entre ellas la carretera de circunvalación S40. La ministra de Fomento garantizaba además su compromiso para que esta sea una realidad de verdad y no virtual. Lo que se puede hacer, lo que los técnicos digan que puede entrar técnicamente en el ejercicio. Fíjese, pues se había hablado aquí de la S40, parecería, yo por lo que oía hablar, pensaría que estaba hecha. Lo que no sabía es que había 1.400 millones que no estaban en ninguna parte. Si tú invades el espacio aéreo, pues tienes que pedir autorización. No se hizo y por lo tanto la ESA ha actuado conforme, como usted sabe, a la legalidad, ¿no? Y en ese sentido, como saben, se ha puesto una sanción que vence, por cierto, estos días, de 140.000 euros y
que tiene que ver con el incumplimiento de la legalidad. Y otra semana más le seguimos hablando de los expedientes de regulación de empleo irregulares. El martes el PP andaluz señalaba directamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y al consejero de Empleo, Manuel Recio, por conocer de primera mano la destrucción de informes y pruebas sobre el escándalo de los ERE. El secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, denunció que la Administración Autonómica admitió irregularidades en el procedimiento de pago en un informe de julio de 2010. Desde las filas populares andaluzas acusan a la Consejería de Empleo de estar detrás de la destrucción de pruebas relacionadas con el caso de los ERE. Incluso el secretario general Antonio Sanz acusa directamente al propio presidente andaluz, José Antonio Griñán. Claramente vincula este tercer fondo de reptiles a la responsabilidad del presidente Griñán directamente, y 2, del propio consejero Recio, y 3, del actual director general de Empleo de la Junta. Sanz se muestra convencido de que el consejero de Empleo, Manuel Recio, recibía órdenes de Griñán. El Popular suma a este escándalo al actual titular de Empleo, Daniel Rivera. Duda si él también estaba cuando se aplicó, según Sanz, la trituradora para borrar archivos en la consejería. El secretario tacha este asunto de absoluta indecencia y exige respuestas a la Junta de Andalucía. Es una auténtica y monumental indecencia. Porque yo todavía no lo he dicho hoy, pero saben ustedes que lo repito, este era el dinero destinado a los parados para arreglar el problema del paro en Andalucía. Sanz ha mostrado un informe de la Dirección General de Trabajo. En él se pone de manifiesto presuntas irregularidades en el procedimiento de pago en julio de 2010. Y paralelamente, José Antonio Griñán anunciaba acciones legales contra Sanz por acusarle de eliminar datos. La Consejería de Empleo ha respondido que es absolutamente falso que el consejero o el director general de Trabajo hayan consentido, presenciado u ordenado la destrucción de ningún documento en relación con los ERE. Pero los líos judiciales de la Junta no se quedan aquí. Unos 18.000 funcionarios, según los organizadores, se manifestaron en Sevilla para que el Ejecutivo regional cumpla las sentencias contra la Ley de Reordenación del Sector Público. Se trata de la conocida Ley del Enchufismo. Los funcionarios mostraron su descontento con el gobierno de Griñán y ven el próximo 25 de marzo una oportunidad para que las cosas cambien. El Tribunal Supremo ha anulado en un año un total de 232 nombramientos para puestos de libre designación en la Junta de Andalucía. A pesar de las sentencias, el Ejecutivo los ha mantenido en sus responsabilidades tras aprobar un decreto que modificaba a la medida de los afectados la relación de puestos de trabajo de las consejerías. Esta última normativa también ha sido impugnada por la central sindical y está pendiente de la decisión de los jueces. La Junta de Andalucía asumió el compromiso de reducir 180 cargos directivos de libre designación con motivo de la reordenación de la Administración, aunque en la práctica y en la mayoría de los casos lo que se ha hecho es un traslado de puestos entre diferentes departamentos. Y esta misma semana el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía ha tenido conocimiento de la última de las sentencias del Tribunal Supremo que desestima un recurso de casación de la Junta contra otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre un puesto de libre designación en el Consejo Económico y Social, concretamente en el Servicio de Planificación Pública y Desarrollo de Proyectos. Y en la página de sucesos esta semana hemos tenido que lamentar la muerte de una joven de 16 años en un accidente de autobús en Ávila. Se dirigían al instituto de la localidad abulense de Arévalo y otras 10 personas resultaron heridas. El análisis del tacógrafo del microbús escolar siniestrado ha apuntado a un exceso de velocidad. El exceso de velocidad podría estar detrás de las causas del accidente registrado esta mañana por un autobús escolar en el municipio abulense de Villanueva de la Ceral. Un suceso en el que ha perdido la vida una joven de 16 años y otras 10 personas, entre ellas el conductor del vehículo, han resultado con heridas de distinta consideración. El análisis de los datos del tacógrafo y los indicios observados por la Guardia Civil en el lugar del siniestro apuntan a que el conductor circulaba a mayor velocidad de la permitida, algo de lo que ya habían advertido los estudiantes que día a día viajaban en el microbús, como asegura una testigo del accidente. No, habían llamado la atención al del colegio, o no lo sé. No sé, aquí los niños comentaban pues que esto sabían ellos que iba a pasar, porque siempre iba muy rápido, que no lo sé.
El autobús escolar se dirigía a Arévalo para dejar a los estudiantes en los 2 institutos de educación secundaria de esta localidad. Y en Granada una mujer fue detenida el jueves por asesinar presuntamente al anciano al que cuidaba un hombre de 65 años. La mujer de 47 también hirió a la pareja de la víctima en el domicilio de ambos. Un hombre de 65 años de edad ha muerto esta noche en Granada a manos presuntamente de su cuidadora. En el incidente también ha resultado herida la pareja de la víctima, de 79 años, que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital granadino. Los hechos han ocurrido por causas que se investigan poco antes de la 1 de esta madrugada en un edificio de la Avenida de Andalucía. Hasta allí ha acudido la policía local alertada por los ruidos que provenían de la vivienda. Cuando han llegado al lugar del suceso, los agentes han sorprendido allí a la detenida, una mujer de 47 años de edad, que según los primeros indicios habría matado al hombre con un objeto contundente, con el que también habría golpeado a la pareja de la víctima. Una vez ganada la batalla legal a la empresa estadounidense Odyssey, arqueólogos expertos en patrimonio nacional han hecho un inventario del tesoro rescatado de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Un grupo de técnicos españoles se desplazaron hasta Florida para revisar minuciosamente las 595.000 monedas que Odyssey encontró frente a las costas del Algarve. España accede al tesoro hallado por el Odyssey en la fragata Las Mercedes. Los técnicos españoles comenzaron ayer en Sarasota, Florida, las labores de revisión y preparación de las cerca de 500.000 monedas que forman el tesoro antes de su envío a España hacia finales de semana. De momento, han evaluado ya en qué condiciones se encuentra un total del 30% del cargamento. Después de 5 años de litigio judicial en Estados Unidos, España recuperará su tesoro, el mayor botín jamás rescatado del fondo del mar. Al parecer será sacado este viernes de Estados Unidos a través de la base aérea militar de Tampa, según los medios locales. Las autoridades españolas han desplazado hasta allí 2 aviones Hércules para recuperar las cerca de 17 toneladas de monedas de oro y plata. El comandante encargado de la misión se mostraba así de orgulloso. Y que nos llena de orgullo el poder traer y recuperar a nuestro país un patrimonio. Odyssey localizó y rescató en 2007 a más de 1000 metros de profundidad el tesoro que llevaba consigo la fragata española cuando fue hundida frente a las costas del Algarve portugués en 1804. 10 años después de que España abandonara definitivamente la peseta tras 133 años de uso, los empresarios de Villamayor de Santiago, en Cuenca, la han aceptado de nuevo en sus transacciones. Llevan más de un mes haciendo vida con ella y han podido ingresar al menos 1.250.000 antiguas pesetas. La peseta ha vuelto a Villamayor de Santiago, en Cuenca, para sortear la crisis del euro. Mayores y niños han rescatado duros, monedas de 100 y hasta billetes de 10.000 del último sistema monetario. A ver, son 1,50 y me das 200 pesetas, 30 céntimos te sobran, ¿vale? Cerca de 30 establecimientos de esta localidad la han aceptado en sus transacciones. Hay bares, floristerías, farmacias, funerarias y peluquerías. Un corte de pelo de señora sería 2.163 pesetas y un corte de caballero serían 1.333 pesetas. La propuesta ha tenido gran éxito en toda la comarca. La prorrogaron incluso durante algunas semanas. Luis Miguel Campayo, presidente de los empresarios, dice estar gratamente sorprendido. Ha empezado a venir muchísimas clientes de los pueblos de la periferia y bueno, pues la verdad es que es sorprendente porque ha habido gente que se ha hecho 50 y 60 kilómetros para venir aquí a Villamayor de Santiago a comprar en pesetas. A falta de recuento final, han recuperado más de 1.250.000 pesetas. Próximamente el dinero lo cambiarán por euros en el Banco de España. Y las mejores bodegas de Almería tienen una cita esta semana en la 5ª muestra provincial de vino y brandis. Hasta el domingo la explanada de la Rambla ofrecerá lo mejor de la industria vitivinícola de la provincia con catas, degustaciones y la venta directa de estos caldos. ¿Sabían que 5 de las 16 denominaciones de origen de vinos con que cuenta Andalucía son de Almería? La 5ª muestra de vinos y brandis de la provincia de Almería tendrá lugar del 23 al 26 de febrero en las proximidades del recién derribado edificio del 18 de julio. Una cita en la que se pretende promocionar los caldos almerienses no solo entre los ciudadanos autóctonos, sino especialmente entre los turistas.
De esta manera se llevarán a cabo degustaciones de los vinos y los brandis, cursos de corte de jamón y actuaciones de flamenco para amenizar el evento. Por primera vez la Diputación y el Ayuntamiento se ponen a disposición de los bodegueros para estar en esta feria y para darle a esta feria el prestigio que le debemos de dar para beneficio de toda nuestra provincia. Situados en la senda de la producción de calidad, debemos buscar adecuadas estrategias de promoción y situación en un mercado extremadamente competitivo, en el que la producción almeriense merece, por calidad y confianza, un hueco de referencia. En definitiva, desde el Ayuntamiento de Almería queremos animar a todos a que conozcan y disfruten el resultado de un esfuerzo cosechado y madurado al calor de nuestro sol. 70 municipios del interior de la provincia viven de la elaboración de los vinos almerienses, por lo que este evento supone ensalzar el valor económico y social de la cultura vitivinícola en la provincia, tanto dentro como fuera de sus fronteras. No habrá paz para los malvados fue la gran triunfadora de la 26 edición de los premios Goya. 6 estatuillas se llevó el film de Enrique Urbizu. Mejor película, mejor dirección y mejor actor para José Coronado. Otro de los grandes triunfadores fue Almodóvar. La piel que habito obtuvo 4 premios. La voz dormida de Benito Zambrano recibió 3 Goyas, entre ellos el de actriz revelación a la sevillana María León. Y el Goya a la mejor película es para... ¡No habrá paz para los malvados! La película de Enrique Urbizu, No habrá paz para los malvados, fue la ganadora de los 26 premios Goya con 6 estatuillas. Mejor película, mejor dirección, mejor guión original, mejor montaje, mejor sonido y mejor actor para José Coronado. La piel que habito de Pedro Almodóvar consiguió 4 estatuillas, con Elena Anaya como mejor actriz, Alberto Iglesias como mejor banda sonora, el 9º Goya para esta artista, maquillaje y peluquería, y Jean Cornet como mejor actor revelación. Pedro Almodóvar perdía el de mejor guión adaptado frente a Arrugas, la primera cinta de animación en lograrlo en la historia de estos premios. Empatada a 4 Goyas acabó la película de Mateo Gil, Blackthorn, que cosechó premios en las categorías más técnicas. 3 Goyas consiguió La voz dormida de Benito Zambrano, que veía como 2 de sus actrices subían al escenario, María León como actriz revelación y Anna Wagener como secundaria. Unos premios muy repartidos, entre los que también hubo estatuillas para Eva, la ópera prima de Quique Maillo, que le valió el Goya a la mejor dirección novel, y Lluís Omar como mejor actor de reparto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso de la actualidad de España y Andalucía de los últimos 5 días. Muchas gracias por acompañarnos.